En apenas 48 horas, Íñigo Errejón pasó de ser uno de los dirigentes políticos más importantes de la izquierda española a presentar su dimisión tras las acusaciones por agresión sexual y comportamientos machistas contra varias mujeres. Él mismo admitió unos hechos que se conocieron a través de una denuncia anónima hecha por Instagram. Y desde entonces, una de las cuestiones que más se repite es si no se podría haber hecho antes algo por las víctimas. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, caso Errejón. ¿Qué hay detrás del todos lo sabían? El jueves 24 de octubre, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, dimitió de todos sus cargos después de que la periodista Cristina Fallarás publicara en su cuenta de Instagram el testimonio anónimo de una mujer que se había sentido violentada por Errejón. Íñigo Errejón acaba de anunciar en redes sociales que deja su escaño y que abandona la política. Sí, lo acaba de anunciar el hasta ahora portavoz. El aludido reconoció los hechos y no tardaron en aparecer más mujeres que denunciaban situaciones parecidas. Las reacciones políticas se sucedieron. Y quiero decirles que a todas las mujeres que han dado un paso adelante y han formulado las denuncias que han formulado, creo que no solamente hay que apoyarlas, que por supuesto, sino que hay que acompañarlas en todo lo que sea menester. Todo lo que se está conociendo en las últimas horas y sobre todo pensar que esto viene desde hace mucho tiempo atrás. Yo creo que esto sí que nos abre un debate profundo, un debate muy grande también en las organizaciones de izquierdas. La preocupación que tenemos es lógicamente con las víctimas. Un día después, el 25 de octubre, la actriz Elisa Mouliá denunció ante la Policía Nacional al exportavoz de Sumar por un posible delito de agresión sexual. La denuncia recoge detalles de cómo Errejón la encerró en una habitación y se sacó el pene sin su consentimiento. O sea, en la primera hora que te conoce alguien no la encierras en un cuarto y la empiezas a tocar y ya está. Y esto lo hace alguien a quien durante toda su trayectoria política hemos escuchado defender el feminismo. Alrededor de 5 millones de mujeres españolas ha sufrido en algún momento de su vida violencia física o sexual. La violencia contra las mujeres tiene nombre, se llama violencia machista y se le combate con más feminismo. Para que el silencio nunca más sea considerado como consentimiento. Que de cada 2 mujeres que denuncian a su agresor, una se tiene que volver a casa sin protección. Hace falta ya un gobierno valiente que diga que ni una... Este lunes, Más Madrid, en boca de la ministra de Sanidad, Mónica García, decía esto. Nadie, repito, nadie, ningún militante, ningún cargo, ningún trabajador o trabajadora de Más Madrid conocía las terribles acusaciones, denuncias de agresión, de maltrato y de violencia sexual que estamos conociendo ahora en los últimos días. Pero en Más Madrid sí que habían pedido responsabilidades a alguien que parecía saberlo, a la diputada en la Asamblea Regional Loreto Arenillas, jefa de gabinete de Errejón, a quien se acusa de haber encubierto la primera denuncia anónima contra Errejón. Esa denuncia ocurrió hace un año. Una mujer le acusó en Twitter de haberle tocado el culo y afirmó que luego Arenillas la llamó para pararlo. Yolanda Díaz reconoció el lunes que en 2023 supo de una primera denuncia anónima contra Errejón y que dio por cerrado el caso cuando la denunciante borró el tuit. Unos meses después, Errejón fue nombrado portavoz de Sumar. La denuncia de Elisa Mouliá ha sido admitida a trámite por el juzgado y ha habido una nueva, de Aída Nízar. De esta última aún sabemos poco, pero la exconcursante de Gran Hermano ha acusado a Errejón de haberla besado y azotado en las nalgas sin su consentimiento en un acto en 2015. Hasta aquí la cronología de los últimos días. Y de fondo, una frase. Todos lo sabían. A ella se refirió también Rita Maestre, concejal del Ayuntamiento de Más Madrid y expareja de Errejón. Se extiende con frivolidad la expresión todos lo sabían y todos lo encubrieron. Yo no sé de qué todos hablan, no hablan de mí, no hablan de nosotras, no hablan de ninguna persona de Más Madrid, de ningún cargo político, de ningún militante, de ninguna persona, me atrevería a decir, de nuestro espacio político. Hola Isa. Hola Silvia. Isa Valdés es mi compañera, corresponsal de género en El País. Isa, ¿qué primera reflexión te sugiere esa frivolidad de la que hablaba Maestre? Pues que esa frivolidad es precisamente el problema. El sistema, la violencia se perpetúa porque hay sobre ella una capa protectora.
Esa capa protectora es el silencio, y lo ha sido durante mucho tiempo. Aún lo es, aunque pensemos que se ha roto del todo, ¿no? Las bolsas ocultas de violencia machista en todas sus formas, te digo esto porque también la sexual es una forma, en España en la pareja o expareja se calcula en un 80%, en la sexual en un 90%. Y ese silencio es el que han mantenido alrededor de la violencia, evidentemente, los agresores, pero también muchas veces los entornos, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, sea cual sea el trabajo. El silencio sobre la violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres es la frivolidad nada frívola del todos lo sabían. Vayamos por partes, porque aunque fuera verdad, ese todos lo sabían, nada es fácil en este asunto. Vayamos de lo individual a lo colectivo, teniendo en cuenta que la seguridad de la víctima es lo primero. ¿Qué debe o puede hacer alguien que sabe algo como los hechos de los que se acusa a Errejón? Pues en un mundo perfecto, hablo de un mundo perfecto desde la perspectiva feminista en este ámbito, obviamente. Lo primero es preguntar a la víctima, es preguntarle qué quiere o qué necesita y apoyarla en la decisión, sea cual sea la decisión que tome. Y poner a su disposición pues, los medios, las herramientas y los recursos necesarios en función de esa decisión, ¿no? Y después, como violencia estructural, que es la violencia sexual, una de las formas, como te decía antes, de la violencia machista, e insisto, porque esto todavía no está muy aprendido socialmente, existe una responsabilidad social. Instituciones y distintos organismos llevan mucho tiempo, pero con más insistencia en los últimos años, en que se denuncie, en que la sociedad denuncie, en que denuncien los amigos, los vecinos, la familia, los compañeros de trabajo o de organización o de lo que sea, si tienen conocimiento de que existe violencia o de que puede haberla. Y el Estado, como Estado, tiene la obligación de perseguir ese delito. Y una cosa, Silvia, en delitos sexuales, al ser un delito semipúblico, ante la policía, la única que puede denunciar es la mujer que ha sufrido la agresión. El resto lo podemos hacer ante empresas, organizaciones, poner en conocimiento de otros esa violencia. Pero una denuncia ante un juzgado o ante una policía solo lo puede hacer la mujer, a no ser que sean menores, en cuyo caso sí entra el Ministerio Fiscal. Por tanto, si lo sabes, denuncia, siempre atendiendo a lo que necesite la víctima. Vamos a los partidos. ¿Qué debería hacer un partido que es sabedor de algo como esto que estamos contando estos días? ¿Hay protocolos? ¿Funcionan esos protocolos? En la rueda de prensa del sábado, Sumar explicó que el protocolo como tal que tienen ellos existe, pero que por el movimiento de los últimos meses aún no había dado tiempo a ponerlo en marcha, ¿no? A montar la estructura para que esos canales funcionasen. En cualquier caso, y aún sin esos canales activados, la obligación de un partido es investigar lo que está sucediendo. La denuncia que te haya llegado, hay que revisar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Quiero detenerme un momento en algo que se ha comentado también estos días. Es el hecho de que estas mujeres hicieran su denuncia, contaran su testimonio a través de la cuenta de Instagram de Cristina Fallarás. Isa, ¿en 2024 sigue sin existir un espacio seguro para este tipo de denuncias? Bueno, quizás esta, Silvia, sea la pregunta más difícil de contestar. ¿Existen espacios seguros para este tipo de denuncias? En principio sí. El Estado ha desplegado en los últimos 20 años una estructura bestial para que las mujeres puedan denunciar sin sentirse revictimizadas, sin volver a sentirse agredidas, que es algo que muchas de ellas cuentan tras un proceso, ¿no? Las que pasan por ahí. Y también ahí quizás está la cuestión. ¿Es suficientemente seguro ese proceso para ellas, todo el sistema que se ha creado? ¿Todo lo que está estipulado sobre el papel en las muchas leyes que se han desarrollado para esto se cumple? Y se cumple además de forma eficiente y extendida. Y hay otra pregunta, otra cuestión más bien, ¿no? Y es que a veces las mujeres no quieren o no sienten la necesidad de denunciar frente a la policía o en un juzgado, ¿no? Solo quieren contarlo y eso es suficiente para ellas. Por eso pienso además en otra cosa más, ¿no? Si todo nuestro sistema funcionara a la perfección en todas las instancias que hay para las víctimas, ¿habría más denuncias? ¿Se denunciaría más? Pues quizás sí. Pero creo aún así que siempre va a existir una proporción de mujeres que no quieren pasar por un proceso policial y luego judicial, y con todas las mujeres expertas que tratan la violencia a diario y con las que hablo, me dicen que eso es totalmente legítimo, siempre, que lo legítimo es lo que la víctima decida. Con este tema hay algunas respuestas claras, muchísimas preguntas, está quedando claro también. Dame un momento, Isabel, que enseguida volvemos. Estoy con Isa Valdés, corresponsal de género en El País, analizando qué hay detrás de esa frase
todos lo sabían, que hemos escuchado tanto desde que se destapó el caso Errejón. Isa, aquí hay dos tipos de denuncia. Una, la que salió el martes pasado, hablaba de comportamientos machistas que Errejón, de puertas para adentro, según su partido, admitió. Son conductas reprobables, pero no son delito. Y otra es una denuncia en comisaría por agresión sexual interpuesta por la actriz Elisa Moglia. ¿Eso cambia lo que se puede y no se puede hacer por la víctima? Pues depende en qué ámbito preguntemos, ¿no? Legalmente, judicialmente. He visto estos días que hay sobre esta cuestión un poco de lío, ¿no? De barullo. Sí que hay una cosa clara, que los delitos tienen un castigo penal y las víctimas de estos delitos tienen unos derechos. Ahora, también hay una cuestión que hay que puntualizar. Interponer una denuncia ante un juzgado o ante la policía no es la única forma de que una víctima tenga derechos. En España, desde diciembre de 2021, por una reunión que hubo entre autonomías y Estado, se acordó que la forma de acreditar a las víctimas de violencia machista, por lo tanto también las de violencia sexual, pueden ser otros modos que no sea lo que te decía, ¿no? Una denuncia. Y pueden acreditarse como víctimas a través de servicios sociales, por el Ministerio Fiscal. Es decir, hay una serie de recursos a disposición de las mujeres que han sufrido una agresión para tener la acreditación de víctimas y, por lo tanto, derechos como víctimas que no implican una denuncia. Dicho esto, de lo que me decías, ¿no? De que hay cosas que son reprobables, pero no existe delito. No existe delito, digamos, legalmente, ¿no? Bueno, pues judicialmente, legalmente, las víctimas no serán reconocidas como víctimas en esos espacios, dentro de esas categorías. Y vuelvo un momento a lo anterior, ¿no? En todas esas formas en las que las víctimas podrán acreditarse, que son víctimas de violencia de género, ¿qué pasa con estas cuestiones que fueron aprobadas hace ya casi 3 años? Pues que en muchas de esas instancias, digamos, y dependiendo de las comunidades autónomas, eso todavía no funciona bien. ¿Y cómo encaja ese todos lo sabían en nuestro gremio, Isa, en el periodismo? Bueno, creo que la tarea del periodismo es la que ha sido siempre, ¿no? También en estos casos, investigar, comprobar, contar, informar al final, ¿no? Que es dar luz. Eso sí, yo creo siempre que con la misma perspectiva feminista que debería estar extendida al resto de lugares que de cualquier forma tengan que ver con la violencia. ¿Podrían estas mujeres haber recurrido a denunciarlo en la prensa? ¿No nos ven todavía, Isa, como un lugar seguro? ¿Podrían haber ido a los medios? Pues depende. ¿A qué medios, Silvia? Y según a qué medios, pues a qué precio, ¿no? Como poder pueden. Pero no todos los medios tienen ni los mismos protocolos para tratar la violencia, ni aplican esta perspectiva de la que estamos hablando. El conocimiento, yo creo que de cómo funcionamos los medios de forma interna, fuera de nuestros propios medios, no es tan claro. Y hay quien piensa, y se dice, es una conversación continua, periodistas todos son iguales. Bueno, no lo somos, no todos los periodistas somos iguales, pero esa idea está muy arraigada y en ese todos son iguales no es que todos son iguales de buenos tratando estos temas, ¿no? Precisamente. Así que sí, hay una parte que tiene que ver con el miedo, también dentro del periodismo, ¿no? A cómo se las trate, a cómo se trate lo que te cuenten, a su propia identidad, a su propio anonimato. Isa, ¿y cuál es el protocolo aquí, en el país, para que lo conozcan nuestras oyentes y nuestros oyentes? Bueno, pues aquí lo primero es que las personas que tratan con víctimas, ya sea yo en este caso o compañeros y compañeras que también tratan, tienen un conocimiento sobre cómo hablar con esas mujeres, ¿no? Porque no es lo mismo hablar con una víctima de violencia sexual que con una víctima de violencia machista, que con víctimas de cualquier otro delito. Y luego, por otra parte, nosotros tenemos una protección absoluta para con ellas, ¿no? Hay canales internos, cuando hablas con ellas, cuando les cuentas, cuando contactas, se les explica claramente que se pueden acoger al anonimato. Nosotros tenemos unos cauces para certificar también que los relatos se ajustan, ¿no? A lo que ellas quieren, a lo que nos están contando. Y por encima de todo, evidentemente, siempre va a estar la protección a su identidad. Volvamos al caso que nos ocupa. Hoy, los hechos que cuenta la actriz Elisa Moglia ocurrieron en 2021. Hay quien le afea ahora a Isa que hasta este momento no lo haya puesto en manos de la justicia. Evidentemente, esto es algo muy habitual y tú lo sabes bien por los muchos casos que has tratado de víctimas de este tipo. Bueno, esto es la idea esta de la víctima perfecta, ¿no? La víctima ideal, esta idea extendida de cómo se tienen que comportar las mujeres antes, durante y después de una agresión. Vamos del no vayas sola, no bebas, no vayas vestida de determinada manera para que no te pase nada. Eso es en el antes. Luego tenemos el si no te defendiste, si no te negaste, si no te resististe, si no arañaste, pegaste. Eso durante la agresión.
Y luego ya después, por supuesto, tienes que denunciar enseguida, recluirte en casa, estar triste de forma continua y permanente y paralizar toda tu vida. Eso es a grandes rasgos la llamada víctima ideal, ¿no? La víctima perfecta. Y es una creencia profundamente relacionada con la llamada cultura de la violación. Y la verdad es que cada mujer reacciona de forma distinta y ninguna reacción es más o menos válida que la que tiene el resto. Cada una cuenta o denuncia cuando está preparada para ello y cuando quiere. Y las víctimas de violencia machista, aquí sí que te hablo de violencia machista en la pareja o expareja, que es algo que sí está estudiado, suelen tardar, por ejemplo, una media de 8 años en denunciar. Ese todos lo sabían, Isa, también lo ha usado la oposición. Se habla estos días de las consecuencias para Sumar, para Más Madrid, para la izquierda en general, incluso que esto está beneficiando a Podemos. ¿Los juegos políticos pueden acabar perjudicando estos procesos de denuncia de las víctimas? Bueno, yo antes que nada quería hacer ahí como un apunte sobre el daño que le está haciendo a la izquierda, como si la izquierda en general solo fueran señores. Como si no fuera las feministas de izquierdas también las que llevan los últimos años y en este momento también las que han destapado, ¿no?, todo esto. Entonces, sí me gustaría que cuando hablamos de la izquierda pensemos que en la izquierda no solo hay señores, sino también muchísimas mujeres, muchísimas feministas que llevan años trabajando precisamente para lo contrario, para destapar esta violencia. Y luego es curioso que el movimiento, ¿no?, el feminismo pusiera sobre la mesa que lo de cada una es lo de todas y por lo tanto lo personal es político, y que sin embargo, sobre todo a lo largo de los últimos años, hayan sido las batallas políticas las que han centrado o descentrado muchas veces el foco sobre el feminismo y también sobre las políticas feministas. No sé qué réditos o penalizaciones va a haber en todo esto para cada uno de los partidos, pero creo que socialmente lo mínimo que debe esperarse es que se asuman responsabilidades, que cada uno y cada una tenga que hacer una revisión, ¿no?, de lo que ha sucedido y asuman esa responsabilidad y que precisamente eso no interfiera en los procesos de denuncia. Mencionabas lo personal y lo político. Quiero volver a las declaraciones de Rita Maestre, que además de política de la misma formación que Rejón, fue su pareja durante un tiempo. En una carta publicada el 27 de octubre se decía impresionada por vivir en sus carnes que un buen novio, lo describía así, podía tener comportamientos y violencia misógina con otras mujeres y volver como si nada a casa después. ¿Cómo se debe tratar con los allegados, con esa gente que quizá descubra un comportamiento inadecuado o un delito de alguien querido? ¿Cómo deben sentirse con ese todos lo sabían? Bueno, tú conoces la frase esta típica del siempre saludaba, ¿no? Bueno, es una frase manidísima, pero que explica bien siempre dos cosas. Una, la percepción del entorno respecto a los agresores. Personas absolutamente normales, según la percepción social, y digo personas absolutamente normales con comillitas en las manos. Y segundo, que precisamente por esa normalidad, con comillas otra vez, la incapacidad para ver, asumir, reconocer o creer que ese hombre puede ser un agresor. Estas ideas erróneas sobre cómo se supone que es un agresor y también cómo se supone que es una víctima es parte de la problemática que ha habido siempre y todavía la hay en torno a la violencia. No solo para entenderla, sino también, por tanto, para reducirla. Ahora, me preguntabas, ¿qué se le puede exigir a ese entorno, no? Aquí la verdad que no me atrevo a contestarte una cosa concreta porque depende de muchísimas cosas. Hay muchísima casuística alrededor de cada persona y alrededor de un agresor. Hay una que sí es clara, y es que si alguien conoce que un hombre en concreto está ejerciendo violencia sobre una mujer y no hace nada, está siendo encubridor y está siendo cómplice de esa violencia, de ese delito. En eso creo que estaremos todas de acuerdo, ¿no? Ahora, hay veces que no hay un conocimiento sino señales, ¿no? Signos evidentes o a veces más sutiles, a veces ninguno. A veces las personas tienen herramientas necesarias para percibirlos y otras no. Y es en esa casuística donde habría que analizar para poder responder a tu pregunta. Me gustaría, Isa, que miráramos un momento a los hombres. Hay un mensaje viral estos días, ese de que las mujeres hablamos entre nosotras y nos contamos lo que hacen unos, lo que hacen los otros. ¿Qué pasa con los hombres? Si lo sabían, ¿cómo de importante es que hablen entre ellos? Que afeen a sus amigos comportamientos reprochables, que avisen a sus amigas de que ese hombre los está cometiendo. Pues ese sí lo sabían que dices, ¿no? Pues es tan importante como que se den cuenta de que lo están haciendo. El feminismo lleva mucho tiempo explicando que la violencia sexual no es sexo sino poder.
y la conciencia también de inferioridad de la otra persona, ¿no? Y ese poder y esa conciencia son muchas veces inconscientes, aunque resulte paradójico. Ellos lo sienten casi así, ¿no? Más que pensarlo, porque durante toda la vida es lo que han aprendido, lo que se les ha enseñado. A veces en conversaciones con compañeras feministas hacemos bromas sobre la epigenética del machismo, ¿no? Si ya socialmente eso se le incorpora en los genes. Pero no es ninguna broma, porque cualquier adulto puede hacer una reflexión y puede aprender. La cuestión es querer darse cuenta y después actuar en consecuencia, ¿no? Hacer ese proceso consciente de aprendizaje. Pero esto es un debate muchísimo más largo que tiene también que ver con ese otro debate también larguísimo y abierto, que si el feminismo tiene o no que empujar también, hacerse cargo de alguna forma de los hombres, educarles, enseñarles, hacer pedagogía. Yeah. Mira, anoche justo estaba releyendo un texto de Susan Sontag, no es broma. Me apunté una cosa porque sabía que iba a hablar hoy contigo y te la quería leer. ¿Me dejas? Claro. Vale, es de un texto que se llama El tercer mundo de las mujeres y Sontag dice: las mujeres deben cambiar por sí mismas, deben cambiarse unas a otras, sin preocuparse por cómo ello afectará a los hombres. La conciencia de las mujeres cambiará solo cuando piensen en sí mismas y se olviden de lo que conviene a sus hombres. Suponer que estos cambios pueden llevarse a cabo en colaboración con ellos reduce y trivializa el alcance y profundidad de su lucha. Esto es de la década de los 70. Hay parte del feminismo que piensa ahora en 2024 que esa tiene que seguir siendo la posición del movimiento, otra que cree que ya estamos en otro sitio y otra que duda sobre cómo afrontar lo que viene. Pues como van a venir más cosas, Isa, te emplazo a que te sientes aquí otro día. ¿Te parece? Me parece bien porque este debate es cero sencillo. Sí que hay una cosa última que te quiero decir, Silvia, y es que hay topes que con los hombres de frente no vamos a poder pasar. Y lo más importante es que ellos tampoco. ¿Cómo quitar esos topes? Pues aquí podemos recordar a Audre Lorde, que decía que las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo. Y en eso está también el feminismo, buscando y usando ya otras herramientas. Gracias, Isa. Gracias, Silvia. Un beso. Este episodio lo han realizado Belén Remacha y Dani Sousa. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte y de Nicolás Chabertidis. El diseño de sonido de Nacho Taboada. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.